Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este programa Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Como pueden ver, esta es la segunda vez que Economía al alcance de todos sale del set. Primero estuvimos en Cartagena y ahora estamos aquí, más cerquita de todos ustedes en Bogotá. Los saludo desde Corferias, estamos en la Feria Alimentec, este es el pabellón 5, el pabellón de las franquicias, y por eso quiero agradecer a Market, las franquicias, que son los que nos ayudaron y nos apoyaron precisamente para que estemos acá en estos momentos. Por supuesto, vamos a hablar referente a lo que pasa en esta feria. Estamos en la Feria de Alimentec, acá están todas las franquicias, pero también los restaurantes, todos los productores de alimentos del país. Entonces nos quisimos preguntar, bueno, ¿y cuánto producimos en Colombia? ¿Realmente cuánto desperdiciamos? ¿Qué podemos hacer para dejar de desperdiciar? Y sobre todo, ¿esto cuánto representa para todos los bolsillos de los colombianos? Porque recuerden que todo lo que le cuesta al país nos cuesta a los colombianos. Pues bien, como siempre les he prometido, tenemos invitados de lujos, totalmente idóneos para que nos hablen de este tema, y hoy no es la excepción. Ya más adelante ustedes van a ver a quién me refiero y cuál es el invitado especial. Y también siempre les he dicho, aterrizamos los temas en cifras. Tenemos un tablero que por supuesto lo vamos a desarrollar durante la entrevista, pero también tenemos como siempre a mi compañero Carlos Grosso, que ya nos va a hacer una comparación muy interesante y curiosa de esto, de los desperdicios de alimentos en Colombia. Sol, gracias, muy buenas noches. Un saludo muy especial desde otro punto de Corferias, en esta Feria Alimentec, 25 años ya de esta feria. Hoy en esta sección traigo unos datos muy importantes. Hablamos de industria de alimentos, industria de bebidas, pero ¿por qué no también hablar de qué tanto es el desperdicio de alimentos en nuestro país y en el mundo? Pero hablemos de Latinoamérica para hacer un poco más global el tema. Miren, en Latinoamérica se desperdician 11.6% de los alimentos que se producen. ¿Esto a cuánto equivale? A 220 millones de toneladas de alimento al año. ¿Y en dinero a cuánto asciende? A 150.000 millones de dólares al año. Una cifra bastante importante teniendo en cuenta el otro contraste. Hay hambre crónica en Latinoamérica. Ahora demos una mirada al mundo entero. ¿Cuántos alimentos se desperdician en el mundo? El 13% de los alimentos que se producen se desperdician en la cadena de suministro, desde que salen de la finca, desde que se coge la cosecha y llega al supermercado. Una cifra también bastante importante. Y hablando puntualmente de cuáles son los alimentos que más se desperdician, pues están las frutas y las verduras con 32% y el pescado y la carne 12%. Continuamos aquí en la Feria Alimentec 2024. Marta Olaya se encuentra en otro punto de esta feria. Marta, ¿qué más sorpresas podemos encontrar los visitantes a Alimentec? Carlos, buenas noches. Pues nosotros hicimos un recorrido aquí por la Feria Alimentec. Tuvimos la oportunidad de hablar con las personas que visitan esta feria y su propósito, que por cierto, es venir a invertir o buscar oportunidades de negocio, más bien. Veamos el siguiente informe. Hoy nos encontramos aquí en Alimentec, la feria más importante de la industria gastronómica, especialmente de alimentos y bebidas. A esta feria se espera que lleguen más de 30.000 personas y por supuesto también hay países internacionales invitados, como por ejemplo Perú, está Argentina, está Turquía, entre otros. Pero vamos a preguntarle a la gente, como siempre lo hacemos acá en Economía al alcance de todos, ¿qué les llama la atención de venir a visitar esta importante feria? Acompañen. ¿Cuál es su propósito de visitar Alimentec? Buscar clientes y oportunidades de negocio. Conocer más a fondo nuevas empresas que están saliendo a flote, conocer sus productos y tratar de hacer un convenio con ellos. Por supuesto, vamos a hablar con algunos de los invitados internacionales a esta feria. En esta oportunidad hablaremos con Perú, que asiste
por segunda vez a Alimentec. Vamos a ver qué novedades nos traen en este 2024. Sí, Colombia es un jugador importante en el caso de alimentos. En el caso de equipamiento para industria alimentaria, Colombia es el principal comprador de equipos. El año pasado fue el principal país cliente de Perú. En el caso de envases, empaques también, dado el crecimiento de la industria de alimentos en el mercado colombiano. Y por supuesto las franquicias del sector alimentario también hacen presencia en esta feria. Vamos a hablar con algunos de los franquiciados que está vendiendo su modelo de negocio y quisiera preguntarle primero que todo su nombre. Yesid Moreno, Marta. Yesid, ¿por qué digamos una franquicia o invertir en una franquicia del sector de alimentos es un poco más rentable? Nos convertimos en franquicia a partir de concursos que se hacen en el país para liderar proyectos de mejoramiento de vida y eliminación de la pobreza en muchos sectores. ¿Por qué es tan bueno invertir en una franquicia? En el caso de nosotros, tenemos ya casi 15 años madurando un producto, madurando una imagen, madurando la marca. Y me despido dejándoles el siguiente dato. Colombia ocupa el 4º lugar a nivel mundial en la industria de alimentos y exporta más de 60 millones de dólares al año. Soy Marta Olaya para Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Y acá en Economía al Sillón, entonces, como siempre, vamos a empezar a aterrizar todos estos temas y les presento a mi súper invitado de hoy. Él es Juan Carlos Buitrago, él es el director del Banco de Alimentos de Colombia. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar acá y sobre todo por creer mejor en estos espacios digitales. Sol, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá en Economía al alcance de todos. Bueno, empecemos. Durante estos minutos de programa hemos visto muchas cifras. Colombia produce muchos alimentos, exporta muchos alimentos, pero aterricemos eso. Realmente, ¿cuánto producimos y cuánto consumimos Colombia hoy en estos alimentos? Bueno, Sol, en Colombia producimos al año más de 30 millones de toneladas de alimentos y estamos botando la tercera parte de esos alimentos. Son 9.7 millones de toneladas de alimentos que botamos cada año en Colombia, que se están tirando a la basura. Esa, Sol, como es una cifra difícil de entender, les voy a poner 2 ejemplos. Con los alimentos que botamos cada año en Colombia, podríamos llenar 485.000 tractomulas de las más grandes con comida. Si ponemos esas tractomulas en fila desde Bogotá, sin espacio, ocuparíamos toda la carretera desde Bogotá hasta Santiago de Chile. Y si aprovecháramos esos alimentos que botamos cada año en Colombia, y se lo entregáramos a las personas más vulnerables, podríamos darle de comer a toda la población de La Guajira las 3 comidas al día durante 15 años. Impresionante. Bueno, y entonces si producimos tanto y desperdiciamos tanto, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿no tenemos la conciencia de que estamos botando todos esos alimentos? ¿O realmente es que no tenemos, o sea, ya es demasiada producción que estamos de sobra? ¿Por qué estamos desperdiciando tanto? Sol, es una paradoja grande porque en Colombia tenemos hambre. En Colombia no nos están sobrando los alimentos. Casi todos los problemas en la cadena de producción de alimentos son problemas logísticos que los podemos hablar ahorita más adelante. Pero hay hambre en Colombia. Se necesitan esos alimentos. Esa es la labor que hacemos los bancos de alimentos. Invitar siempre a todos los productores, invitar a todas las empresas de alimentos, pues que tomen la decisión de donar en vez de botar los alimentos que no se logran comercializar. Eso yo creo que además es lo que todos nos preguntamos, es decir, tenemos mucha gente con desnutrición, tenemos muchos niños que efectivamente se mueren por eso, tenemos una producción grandísima, 30 millones de toneladas, pues es demasiada comida. Y como usted dice, tal vez entonces no le llega a esas personas que lo necesitan por temas de logística, pero hay otras razones, es decir, temas políticos, temas geográficos, temas incluso económicos, para que la gente pueda dimensionar por qué nos estamos muriendo de hambre en Colombia. Bueno, muy bien, Sol. En Colombia hay muchas causas del hambre. En el mundo en general se está incrementando el hambre desde el 2014 por problemas como los desastres naturales, problemas como las guerras, los conflictos armados entre los países. El COVID fue un disparador del hambre en todo el mundo. La guerra Ucrania-Rusia, específicamente Colombia, tiene un problema de hambre por razones parecidas a estas, fundamentales. Primero, Colombia es el país de América Latina con más migrantes. La migración aumenta el hambre en Colombia. Segundo,
El conflicto en Colombia ha hecho que se desplacen millones de personas. Colombia es uno de los países del mundo con más personas desplazadas, la mayor parte agricultores, y esto incrementa el hambre en Colombia. Tercero, los desastres naturales en los últimos años han hecho que se desplacen más de 400.000 personas en Colombia, y esto aumenta el hambre en Colombia. Y cuarto, por mencionar solo las principales causas, la pobreza es la principal causa del hambre en el mundo. Hoy en Colombia, Sol, tenemos 18.3 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. ¿Eso qué significa? 18.3 millones de personas que viven con ingresos per cápita mensuales promedio de 396.000 pesos. Y con 396.000 pesos no les alcanza para acceder ni siquiera a una canasta básica de alimentos. Las personas no se alimentan bien, como decíamos, hay desnutrición y muerte. ¿Qué pasa entonces con la economía? ¿Cómo relacionamos el hambre con la economía en el país? Bueno, Sol, te voy a dar unas cifras. Hoy en Colombia, 18.9 millones de personas tienen un consumo insuficiente de alimentos. 18.9 millones de personas no están logrando acceder a alimentos ricos en vitaminas todos los días, como frutas y verduras, y nunca o casi nunca logran acceder a alimentos ricos en proteínas como cárnicos y lácteos. Segundo, hoy en Colombia 14.1 millones de personas están usando estrategias para afrontar el hambre. Estrategias como saltarse comidas, bajar la calidad de lo que comen, pedir alimentos prestados o incluso endeudarse para adquirir alimentos. En lo que va corrido este año, Sol, se han diagnosticado en Colombia ya más de 12.000 niños menores de 5 años con desnutrición aguda. Y en lo que va corrido este año se nos han muerto en Colombia ya 106 niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición. Y termino con esto para responder tu pregunta. Hoy en Colombia, Sol, tenemos cerca de 392.000 niños con desnutrición crónica. Está demostrado que estos niños van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. El cerebro, Sol, de los seres humanos se forma en su mayor parte en los primeros años de vida. Y si un niño no se alimenta bien desde la gestación, no se multiplican las neuronas, no se hacen las conexiones sinápticas, y esto cuando el niño llega a los 5 años ya es irreversible. Un estudio, Sol, que hicimos los bancos de alimentos de Colombia determinó que en Colombia un poco más de 5 millones de personas tienen el cerebro más pequeño por culpa del hambre, tuvieron desnutrición crónica y hoy son más pobres, menos inteligentes por culpa del hambre. Entonces, para responderte, Sol, el hambre es una situación que nos afecta a todos. Tenemos desnutrición crónica a lo largo y ancho del país. Creemos que esos niños están solo en La Guajira, no. Tenemos niños en todo el país con desnutrición crónica y por eso la apuesta contra el hambre es una apuesta por la inteligencia y es una apuesta por la economía y por el desarrollo del país. Juan, al final, son el futuro de nuestro país. Son las próximas generaciones. Estamos hoy los bancos de alimentos de Colombia en una gran alianza que se llama la Alianza por la Nutrición Infantil y le estamos apostando a la nutrición de los niños desde la gestación precisamente por eso. Porque si logramos que estos niños tengan más inteligencia, que se multipliquen sus neuronas, que se conecten sus neuronas, vamos a tener niños más inteligentes y vamos a tener un país más próspero. Antes de esta entrevista usted también me contaba que precisamente está aquí en la feria porque acá están los productores de alimentos, los restaurantes, las franquicias, todas las personas que al final pues sirven en la cadena para la distribución que nos llegue a nuestra mesa, ya sea en la casa o pues en los restaurantes. Pero entonces ustedes están acá haciendo una labor de intentar decirle a todos estos actores de la cadena que por favor no desperdicien. ¿Qué pasa con los productores, franquicias y restaurantes? ¿Por qué se desperdicia? Porque estoy segura que al final ni siquiera es por intención o no lo sé, dígamelo usted. Es decir, ¿qué pasa? ¿Es ignorancia? ¿Falta de recursos? ¿Por qué los desperdiciamos? Son miles de factores, voy a contar los principales. Del total de alimentos, Sol, que se botan en Colombia, el 40% se bota desde la producción agropecuaria. El 19% se bota en toda la cadena de poscosecha, manejo, almacenamiento de los alimentos. El 3.5% se bota en todo el procesamiento industrial, toda la transformación del alimento. El 21% se bota en todo el sector distribución y el 16% de los alimentos que botamos en Colombia se botan desde los hogares de los colombianos.
Entonces son miles de cosas que hacen que se bote comida en Colombia. Por ejemplo, en el campo no tenemos vías terciarias. En el campo no tenemos sistemas de abastecimiento de alimentos en Colombia que nos permitan entender cuál es la oferta y cuál es la demanda. Cuánto mango estamos produciendo, dónde se necesita ese mango, cuándo se necesita ese mango, para que no se produzca todo el mango que se necesita al mismo tiempo en el país. Entonces no tenemos sistemas de abastecimiento de alimentos inteligentes. Tenemos muchas intermediaciones desde el campesino hasta la distribución final. Entonces muchas cosas hacen que se pierda producto en el campo. Procesamiento industrial. La industria de alimentos está evolucionando, cada vez se está tecnificando más, pero en muchas cadenas de transformación de alimentos muchas veces hay merma, se caen de la máquina algunos panes o hay alguna sobra, y estos son pérdidas y desperdicios de alimentos. En el sector distribución hay toda una logística para que el banano que se produce en el campo termine en un retail siendo comercializado, pero muchos de esos bananos en el camino se aplastan, en el camino se dañan, entonces se botan alimentos. Muchas veces nos llegan solo en donación unas zanahorias así de grandes, zanahorias que están perfectas, que son hermosas, que tienen todos los nutrientes, pero que no son del tamaño comercial. Entonces, muchas veces también por características comerciales no se pueden comercializar algunos alimentos, y por eso estamos los bancos de alimentos en esta feria hablando con productores, con comercializadores, con la industria, diciéndole no boten alimentos. Necesitamos alimentos en Colombia para alimentar a las personas más vulnerables. Todos los alimentos que no logren comercializar, estamos los 25 bancos de alimentos de este país listos y con las capacidades logísticas para salvarlos y llevarlos a la población más vulnerable. Y la pregunta reina de este programa, ¿cuánto le cuesta a Colombia toda esta cantidad de desperdicios? Bueno, Sol, si nosotros tuviésemos que salir a comprar a un supermercado todos los alimentos que se botan cada año en Colombia, tendríamos que pagar un poco más de 72 billones de pesos. 72 billones de pesos al año por todos los alimentos que estamos botando en Colombia. Eso es, Sol, para que nos hagamos la idea de esa cantidad que es gigantesca. Casi el 5% del Producto Interno Bruto del país. No podemos poner una reforma tributaria. 5% del Producto Interno Bruto es muchísimo. Claro, y con estos alimentos, repito, si lográramos salvar estos alimentos, podríamos acabar el hambre en Colombia, tendríamos niños más saludables, más inteligentes, más felices, y podría, esto es un dato del Banco Mundial, crecer nuestra economía un 11%. Hay un estudio del Banco Mundial que dice que por las pocas capacidades que tienen las personas en Colombia, porque tienen menos inteligencia, porque tuvieron desnutrición crónica, el Producto Interno Bruto de Colombia baja un 11%. Entonces, salvando la comida que botamos en Colombia, creceríamos la economía, tendríamos personas más inteligentes y más productivas. Estamos viendo todo este panorama, pero al final, ¿qué se puede hacer? O sea, crear un banco de alimentos es muy complicado, hay que crear más. Vamos y hablamos con el Congreso para que hagan más leyes. Le decimos al presidente, oiga, ya de por sí todos sabemos que nos estamos muriendo de hambre, ¿qué hacemos? ¿Cuál es una solución? Porque al final el hambre, todos los años hablamos de que hay hambre, y al final con estas cifras que son de hoy, que son actuales, que son tan gigantes, pues tenemos que tener un alto y saber si hay una solución o si nos vamos a empeorar o qué hacemos. Sol, el hambre es un problema multicausal y las soluciones son también múltiples. Hay que trabajar en muchos frentes. Hay que trabajar en el frente de política pública, crear algunas leyes, ahorita voy a hablar de una. Hay que trabajar en que todos trabajemos de la mano. Hoy hay una descoordinación, tenemos que ser capaces de alinear los esfuerzos del gobierno, alinear los esfuerzos de la industria, alinear los esfuerzos de las ONGs, alinear los esfuerzos de la cooperación, tenemos que trabajar de la mano. Los bancos de alimentos de Colombia son de la mano de la industria, tenemos con la Cámara de Alimentos de la ANDI una alianza muy bonita, creamos la Alianza por la Nutrición Infantil, hicimos solo un estudio para entender en el mundo qué ha funcionado para mejorar la nutrición de los niños y trajimos esas buenas prácticas del mundo y las aterrizamos en Colombia a una hoja de ruta, un plan de trabajo concreto basado en la evidencia científica para poder proponerle a Colombia qué es lo que tenemos que hacer. Y esa hoja de ruta la estamos trabajando. La industria, los bancos de alimentos, estamos empujando para que hayan soluciones estructurales. Pongo 2 o 3 ejemplos. Primer ejemplo, en Colombia, como en otros países del mundo, teníamos que tener un solo lugar con todos los datos de hambre.
y logramos construir el Observatorio de Nutrición Infantil. Hoy, los bancos de alimentos tenemos el observatorio más fuerte de América Latina en un solo lugar. Todos los datos, muertes por desnutrición, acceso a agua potable, desempleo, pobreza multidimensional, en un solo lugar para entender municipio por municipio cómo se comporta el hambre en Colombia. En Colombia tenemos que mejorar en las pérdidas y desperdicios de alimentos y por eso estamos muy felices. Gracias a una representante de la Cámara Extraordinaria que se llama Saray Roballo, por su iniciativa, por la alianza que tiene con los bancos de alimentos, pues se acaba de aprobar ayer, se acaba de aprobar ya la conciliación. Es decir, ya pasó los 4 debates en el Congreso y se aprueba la conciliación de un proyecto de ley que promueve las donaciones de alimentos, mejora el beneficio tributario para las empresas que donen alimentos y esto ya ha demostrado en otros países que disminuye el desperdicio de alimentos, mejora la donación y mejora la situación de inseguridad alimentaria. Al final, de nuevo, es una correlación entre hambre y economía. Las empresas al final se terminan beneficiando y pues ayudamos efectivamente a reducir el hambre y en el futuro a que estas personas pues obviamente sean mucho más productivas, inteligentes y le aporten valor agregado a la economía. En esto que estábamos hablando, Juan, usted también mencionaba que los hogares, nosotros, cada uno de nosotros somos responsables de desperdiciar la gran cantidad de comida en todas estas cifras que hemos revelado hoy. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo darle consejos a los hogares para que entonces no dejemos desperdiciar la comida en ese tomate que vive ahí negro y no sacamos de la nevera? ¿Qué hacemos con eso? Varios consejos. El dato, 16% de los alimentos que se botan en Colombia se botan desde los hogares. Entonces, para todas las familias que nos están viendo, ¿qué podemos hacer desde la casa? Primero, hacer un listado de los alimentos que necesitamos antes de ir a mercado, para no comprar cosas que no necesitamos. Segundo, preparar las porciones exactas que necesitamos. Si vamos a preparar más, pues tenemos que aprender a almacenar en nuestra nevera los alimentos para alargar la vida útil. Tercero, estar muy pendientes de las fechas de vencimientos. Hacer un seguimiento juicioso en la casa de las fechas de vencimiento para saber qué utilizamos primero y qué preparaciones optimizamos en la casa. Cuarto, si tengo alimentos que definitivamente no voy a lograr utilizar, pues donemos los alimentos. Es muy fácil, todos conocemos fundaciones, personas que necesitan los alimentos o podemos ingresar a www.abaco.org.co, buscamos el banco de alimentos más cercano y hacemos donaciones a los bancos de alimentos, pues que nosotros nos encargamos de entregarlos a la población más vulnerable. Hablamos con las personas tanto de manera virtual como en las calles y por supuesto aquí en esta feria que aquí estamos y por eso quisimos aprovecharla al máximo. Le preguntamos a la gente, bueno, ¿y a usted qué le emberraca de que haya tantos alimentos en Colombia, pero al final la desperdiciemos? Esto fue lo que nos dijeron. En Latinoamérica y en el mundo se padece hambre crónica, pero también en Latinoamérica y en el mundo se desperdicia mucha comida. Hoy quiero preguntarle a los visitantes de la Feria Alimentec, que está cumpliendo 25 años y se lleva a cabo aquí en Corferias, ¿qué es lo que le emberraca de que haya tanta hambre en el mundo, pero a la vez de que exista mucha comida para alimentarnos? Acompáñame. Sí, está mal distribuida la comida en el mundo, los potenciales económicos del mundo. Ojalá pues digamos que todos tuviéramos la capacidad de equilibrar y de aportar los que tenemos a los que no tienen y viceversa, ¿no? Digamos que haya una comunicación en doble vía y que todos nos pongamos como en la camiseta del otro y seamos capaces de compartir. ¿A usted lo pone furioso que haya tanta comida en el mundo que se desperdicia, pero que a la vez haya tanta hambre en el mundo? Es una pregunta bastante difícil de contestar. Efectivamente, una de las cosas que en el mundo está muy difícil es la igualdad. Por lo menos en Chile, donde yo vengo, pasa exactamente lo mismo, donde hay mucha comida, pero claro, cada vez se están haciendo mayor alcance para poder tratar de que los precios puedan llegar a todo consumidor. Claramente, pues porque pues hay otras personas que no tienen de comer y están desperdiciándola. ¿Tú desperdicias comida? No, pero pues se guarda como tal y se deja para el día siguiente. Pero de la nevera no botas nada. No, obviamente ya pues ya que uno vea como ya dañado, que ya no se puede utilizar, o pues también pues darle otra vida útil. Este es un buen ejemplo, ella no desperdicia comida. Al final, esto le emberraca a la gente. Estamos como alineados en la entrevista, Juan. Estamos alineados, a los bancos de alimentos nos emberraca y habiendo tanta hambre se bote comida y por eso siempre invitamos a todos a que tomen la decisión de donar en vez de botar los alimentos que no se logran comercializar. Le mencionaba, hablamos de manera virtual con la gente, estamos sacándole provecho mucho a esta feria.
Y por eso entonces tenemos aquí en este set, ahora al lado mío, normalmente la tenemos por allá lejos en un set, pero aquí está al lado mío como la pueden ver en pantalla. Exactamente, ahí está. Entonces saludamos a Lina. Hola Lina, bienvenida a este set. ¿Qué se siente estar aquí? No, estamos felices por estar acá en Alimentec. La verdad, la gente nos ha preguntado muchísimo qué es economía al alcance de todos. Y les hemos contado cómo deben suscribirse, cómo deben buscarnos en nuestro canal de YouTube, @economía al alcance de todos col. Se suscriben, activan las notificaciones y una vez activan las notificaciones les van a llegar las alertas de nosotros cuando estamos en vivo, que son, les voy a soplar, martes y jueves a las 7:15 de la noche para que estén súper pendientes. Entonces la gente ha estado súper acogida por nosotros y también la verdad he estado muy contenta de saber que tenemos un programa que habla de los temas relevantes alrededor de la economía. Yo les hice como un recorrido por la feria. Quise que las personas preguntaran, pero muchos están como tímidos, están muy penosos. Me dieron sus preguntas para que yo las lea, ahorita las voy a leer, pero mientras tanto, si usted no tiene planes para mañana, 21 de junio, véngase para la Feria Alimentec y acá les tenemos unos planes buenísimos, miren. Por estos días, Corferias ha abierto sus puertas a la edición número 25 de Alimentec. ¿Y qué es Alimentec? Es la plataforma líder en el sector de alimentos y bebidas para impulsar el crecimiento y la competitividad de la industria. Participan 572 empresas expositoras y 220 de ellas vienen de otros países. En Alimentec usted puede vivir experiencias en 4 escenarios distintos donde podrá profundizar en temas mucho más específicos. Por ejemplo, mañana 21 de junio a las 11 de la mañana en el Auditorio Corferias, María del Pilar Amorocho dará una charla sobre Cubano, una historia de éxito deliciosa. En el Cooking Show Pabellón 18 a las 2:30 de la tarde estará la charla Venimos de la misma arepa, cocina colombiana, a cargo de Carlos Gaviria y Maleja Bestial. Y no podía casi que terminar mejor este día en el Pabellón 23 en Drink Trains. En la degustación Ágave, experiencia herradura, todo sobre el tequila y sus orígenes. La boletería para público en general mayores de 18 años tiene un costo de 40.000 pesos y para estudiantes de carreras afines presentando el carnet en taquilla tiene un costo de 30.000 pesos. Pues estos son los planes de mañana y yo ya me planillé para venir porque tengo que venir a todo el tema del tequila, que quiero probar un tequilita de vez en cuando. Nosotros hicimos una encuesta. Tequila. ¿Quiere tequila? Es una degustación deliciosa. Nosotros hicimos una encuesta, la pregunta reina, en nuestras redes sociales, pero esta vez la transformamos como en un quiz para ver si la gente sabía. Preguntamos, ¿sabe usted cuántos millones de platos se desperdicia al día en el mundo? Y mandamos 3 opciones de respuesta: 2.560, 1.000 y 5.000. Y quiero contarles que la gente no acertó. No eran ni 2.560, que fue el 44% de la votación, ni 5.000. Son 1.000 platos de comida los que se desperdician al día en el mundo. Esa fue la encuesta que nosotros realizamos. Ahora, pues les contaba que nosotros estuvimos por ahí preguntándole a la gente si quería venir y animarse y hacer sus preguntas. Y tenemos preguntas. Yo no sé si las hacemos de una vez. Hagámoslas. Lo tenemos Juan aquí. Carlos. Pregunta Carlos Manrique, que me pidió que te leyera esta pregunta. ¿Cómo contribuye Alimentec a los objetivos del desarrollo sostenible? Muy bien, Lina, muy fácil. Lo primero, acá en Alimentec tenemos un punto de acopio del Banco de Alimentos de Bogotá. Todas las empresas que están en Alimentec y los alimentos que están en la muestra comercial, los que no se logran entregar, no se van para la basura. Todos esos alimentos llegan al Banco de Alimentos de Bogotá y terminan en las manos de personas muy vulnerables de todo el país. Entonces, Alimentec se compromete con el cero desperdicio de alimentos, con el triple impacto, donando alimentos. Al evitar que se boten a la basura, no se está contaminando el ambiente y se tiene un impacto también social muy importante con la población más vulnerable. Pregunta Laura Daza, que creo que debe estar por ahí en la feria. Ella me dijo, por favor, pregúntale esto a Juan Carlos. ¿Qué papel juegan las prácticas agrícolas y la cadena de suministro en la generación de desperdicios alimenticios en Colombia? Todo. Las malas prácticas agrícolas son una de las principales causas de desperdicio de alimentos. Tenemos todos unos retos logísticos en la cadena de suministro, de fallas en las vías terciarias, lo decía ahorita, para el transporte, para el almacenamiento. Entonces, las malas prácticas agrícolas y errores o retos logísticos que tenemos en la cadena de suministros, pues son parte de las principales causas del desperdicio de alimentos en Colombia.
Yo sé que Ernesto Betancourt va a saber que hicimos su pregunta. Ernesto Betancourt preguntó en la feria cómo pueden las innovaciones tecnológicas ayudar a reducir los desperdicios alimenticios en Colombia y a nivel global. Estamos en esas. Necesitamos más innovaciones tecnológicas. Les voy a hablar de una rápida. Eat Cloud es una plataforma tecnológica asistida por inteligencia artificial que conecta a todos los industria de alimentos con los bancos de alimentos. Hoy tenemos una innovación tecnológica. Por ejemplo, tenemos a todos los éxitos del país conectados, a muchos donantes del país conectados. Ellos dicen qué pueden donar y nosotros rápidamente a través de una aplicación móvil vamos y rescatamos esos alimentos por todo el país, evitamos que se tiren a la basura y los entregamos a población vulnerable. Y por último, pregunta Laura Molina, porque es que me voy a ir a hacer un recorrido a la feria y seguir degustando, eso no está de más. ¿Cuál es el papel de la gastronomía y la cocina en la lucha contra los desperdicios de alimentos? Imagínate, Lina, que hay países del mundo que han mejorado su seguridad alimentaria cuidando la gastronomía propia, autóctona, con los frutos propios, los alimentos y las preparaciones propias de las regiones. Abaco, los bancos de alimentos de Colombia, tenemos una alianza con el SENA, con la Mariano Moreno, y por 3 años consecutivos llevamos ganados el libro como el Guinness Record, el mejor libro de gastronomía del mundo. Llevamos 3 años ganándonos ese premio. En este momento estamos haciendo una investigación para rescatar la gastronomía propia del altiplano cundiboyacense y esperamos ganarnos este año también el mejor libro de gastronomía del mundo, el premio. Que se lo gane, que se lo gane. Es una gran labor la que se hace y pues bueno, como todo lo que hemos dicho en las entrevistas y pues todo lo que preguntó las personas, al final el enfoque es empezar a aprovechar más los alimentos que producimos y pues empezar a reducir el hambre. No se me vaya, Lina, me acompaña en la entrevista y tengo otra. ¿Cómo hacemos entonces, por ejemplo, en relación inflación-alimentos? Porque si al final producimos muchos alimentos y desperdiciamos menos, pues entonces empieza a producirse oferta y demanda. Más alimentos, menos precios. ¿Eso funciona? Bueno, hay muchas cosas acá que tenemos que analizar solo. Lo primero, la pregunta es, ¿cuánto cuesta comer en Colombia? ¿Cuánto cuesta comer de manera óptima en Colombia? Es un estudio que hacemos los bancos de alimentos y en promedio podemos decir que hoy alimentarse de manera saludable durante un mes le está costando a un colombiano 540.000 pesos al mes. ¿Listo? Esto es en promedio, cuesta más un adulto que un niño. Lo segundo es, ¿cuántas personas son capaces de pagar eso? Ahorita te daba el dato. Hoy 18.3 millones de personas viven al mes con 396.000 pesos. No son capaces de pagar esos 540.000 pesos. En el 2022 tuvimos una inflación de los alimentos del 27.8%. Se estuvo disparada la inflación de los alimentos el año pasado en los primeros meses también. Entonces hoy, Sol, no tenemos ingresos suficientes, casi la mitad de los colombianos, para acceder a una canasta de alimentos necesaria para tener todos los nutrientes que necesitamos. Entonces necesitamos desperdiciar menos alimentos para que bajen los precios de los alimentos. Si desperdiciamos menos, si no desperdiciamos alimentos, mejora la disponibilidad de alimentos, bajan los precios de los alimentos y podemos alimentarnos mejor todos los colombianos. Bueno, Juan, y al final ya dimos las recomendaciones para los hogares. También dijimos que pues estábamos hablando con todas las empresas precisamente pues para que no desperdicien tantos, pero habría algunos tips, aparte de obviamente llámenos que nosotros les ayudamos para las empresas, los restaurantes, las franquicias, para que mientras que estén cocinando, pues todo lo que se esté desperdiciando de efectivamente otras personas lo puedan recibir como donación. Sol, la lucha contra el hambre es una lucha muy grande que hay que hacer en este país y todos podemos ayudar, no solamente las empresas de la industria de alimentos. Todos, hoy los bancos de alimentos tenemos 1.600 aliados, desde canales de televisión, desde empresas de logística, desde comunicadores y programas como ustedes. Cada uno pone lo que puede poner, empaques. Hay unos que nos donan su inteligencia, hay unos que nos donan su creatividad, hay unos que nos donan su amor y nos ayudan a empacar en el banco de alimentos, a hacer la logística. Hay personas que nos ayudan haciendo comunicación. Entonces, todas las personas que se quieran sumar a esta lucha pueden buscar a los bancos de alimentos, www.abaco.org.co. Nosotros buscamos la manera, con tiempo, alimentos, dinero, con inteligencia, con amor, nos vamos sumando y juntos vamos construyendo un futuro sin hambre.
Y entonces ahí les dejo también la cuñita, si ustedes son un restaurante, una franquicia, si están en su casa, si ven que los alimentos definitivamente no los van a consumir y lo van a donar, también los invito a que no solamente busquen al Banco de Alimentos, sino que nos busquen a nosotros. Economía al alcance de todos y nosotros hacemos el puente y hacemos llegar todos esos alimentos y todas esas, pues digamos, desperdicios que no van a ser desperdicios porque efectivamente los vamos a donar y así todos vamos a contribuir con disminuir el hambre en Colombia. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros y de nuevo por confiar en estos programas. Eso, Lina, gracias por la invitación y repito, todos los colombianos, fácil, www.abaco.org.co, nos unimos para ayudar a acabar el hambre en Colombia. Bueno, y a ustedes, como siempre, les he comentado, nosotros aquí también tenemos un espacio en donde si usted necesita empleo, pues viene y nos dice y nosotros le damos muchas opciones. O si usted es un emprendedor y quiere que el mundo lo vea, pues aquí también nos puede regalar su material y nosotros hacemos que eso se vea por usted. Aquí está. Bienvenidos a Oportunidad a un clic. Hoy desde Corferias, pabellón número 3 en esta feria Alimentec, que cumple 25 años. Miren, se está buscando operario de renovación salario a convenir. Ojo a este código 06-2024-607556. También se está buscando operador de montacargas, salario 2.645.000 pesos y la referencia es 06-2024-607875. Y también hay una tercera oferta de empleo. Se busca ayudante de planta, salario a convenir. Ojo a este código 06-2024-607557. Con estos 3 códigos, apliquen ya en adeco.com.co. Hablemos de emprendimiento. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Les gustan los perros calientes? ¿Les inquieta saber cómo nació la empresa Dogger en Colombia? Veamos. En algún momento de sus vidas han podido probar el delicioso perro Dogger. Hoy vamos a hablar de este emprendimiento paisa. Diana Estrada, directora de franquicias de la marca Dogger, está a mi lado y nos va a narrar un poco cómo inició esta fabulosa empresa. Bueno, no, primero muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Dogger, los mejores perros calientes de Colombia. Wow. Somos una marca soñadora, somos una marca resiliente, somos una marca amante de las alianzas estratégicas. Nace como un proyecto en 1996, realmente ya llevamos más de 20 años de experiencia, tanto con puntos propios como con franquicias. Nuestro perro caliente no es cualquier perro caliente. Es más, no es perro caliente, es el mejor hot dog que hay. Desde el mismo concepto, somos productores y somos comercializadores, y el mismo concepto de la marca hace que seamos competentes. ¿Cuántos puntos de venta en Colombia? Más de 110 puntos de venta. ¿Cuántos empleos generan? Más de 500 empleos directos e indirectos. ¿Ya salieron a puntos de venta externos del país? Todavía no. Es un sueño. Es un sueño y vamos para allá también. Emprender no es fácil y da mucho susto. 2 recomendaciones para aquellos que tienen miedo. Pues que primero que se arriesguen. Yo creo que esto es un tema de riesgo y segundo que le crean a la marca. Esto es una marca que hay que creerle por la calidad del producto, porque es una marca comprometida, porque es una marca seria y sobre todo porque tenemos mucha experiencia. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ustedes. Continúen ustedes en Economía al alcance de todos. Yo me voy a comer un perro caliente delicioso. Sí, muchas gracias. Qué delicia de perro caliente. Tenemos invitación para perro caliente, tenemos invitación para tequila y mire lo que viene. Nosotros aquí también tenemos una sección de responsabilidad social. Lo que hacemos es llamar a todas las empresas precisamente para que muestren qué es lo que hacen, porque tienen la camiseta puesta, la chaqueta puesta, precisamente pues para darle un valor agregado a toda la calidad de vida de los colombianos. Pese a que por supuesto tienen beneficios de toda su producción, también le redistribuyen o le devuelven mejor todo esto que hacen en el día a día las empresas en Colombia. Este es el caso de Monsieur Waffle. Nos encontramos con mucha responsabilidad social que realizan las diferentes empresas, pero me llamó la atención esta, Monsieur Waffle. En español, señor Waffle. Estoy con Juan Felipe Duque, CEO de la empresa. Bienvenido a Economía al alcance de todos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que ustedes hacen en materia de responsabilidad puntualmente, llevándole un detalle a los niños de escasos recursos? Así es. Bueno, te cuento, nosotros tenemos una fuente que es el Mannequin Piece. Esta fuente es una fuente de deseos donde la gente arroja moneditas y con esas moneditas, una vez al mes, vamos a diferentes fundaciones a regalarle waffles a niños de escasos recursos. ¿Cuál ha sido la respuesta
cuando ustedes llevan esos detalles a esos niños de escasos recursos? No, los niños son felices. Muchas veces es primera vez en su vida que comen un waffle. Es difícil de pronto que puedan acceder a un producto de estos. ¿Han pensado de pronto crear más puntos en Colombia de Monsieur Waffle? Claro que sí, por eso estamos ahora en Alimentec, en el pabellón de franquicias, porque tenemos toda la intención de podernos expandir por toda Colombia y llegar a llevar muchas dulces sonrisas a muchas más personas. Y en materia de responsabilidad social, ¿han pensado también abarcar más ese programa tan bonito? Claro que sí, estamos con una idea, esto todavía no existe, pero estamos con una idea de apoyar a un hospital en Medellín, a unas familias que no tienen cómo comer. Entonces los papás de los chicos que vienen a atenderlos de diferentes municipios lejanos, entonces queremos apoyar esa obra en un hospital en concreto en Medellín. Dios quiera y el universo que esto se haga realidad. Está en la cabeza y lo podrán tener en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Continúen ustedes en Economía al alcance de todos. Y nos despedimos con estas buenas noticias, con todos esos alimentos tan ricos. Ya lo había despedido, pero no lo dejé que se parara de acá precisamente para que viera todo el programa completo. Así que, Juan, muchísimas gracias de nuevo por esto, por acompañarnos hasta el final. Lina, gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por estar conectados. Por favor, rieguen la bola. Economía al alcance de todos es un programa hecho precisamente para aterrizar todos los temas, para que ustedes se enteren de todo lo que está pasando, para que puedan entenderlo sobre todo. Porque todo lo que están escuchando en la calle, en la familia, en los pasillos y en los medios de comunicación también, o lo que ven en Twitter, pues eso hace que haya demasiada confusión. Este programa está hecho para que de verdad, de manera objetiva, ustedes reciban toda la información y obviamente puedan tomar mejores decisiones. Economía al alcance de todos. No se les olvide. Simplemente entran a YouTube y ahí se suscriben, la campanita, y vamos a estar con ustedes dándoles muchas sorpresas. Que estén muy bien, feliz noche. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.